En lo que va del año se ha estado hablando sobre la oración y bueno, este día no va a ser la excepción. Se ha estado hablando sobre la actitud que debe de tener un cristiano como un hijo de Dios. Y lo que va de los 2 meses, varios predicadores se han subido aquí a hablar sobre el tema y vale la pena que tú le eches una ojeadita o veas también los videos que se han estado subiendo. Por ejemplo, hace 2 domingos el pastor Oscar Jr. estuvo hablando sobre la esencia de la oración, que la oración es un estilo de vida, no necesariamente es algo momentáneo, sino que tiene que ser día con día y no algo que tenga que cerrar los ojos y decir, me lo voy a pasar todo el día orando, no, sino la oración más bien se refiere a que tu actitud en tu corazón, que tú tienes en tu trabajo, con tu familia, en todos los lados donde tú estés, que hagas lo mayor posible de estar siempre en la presencia de Dios. Entonces vale la pena que le eches un ojito en especial a esa prédica que dio el pastor Oscar Jr. hace 2 domingos, está grabada porque te va a hablar mucho el Señor ahí. Bueno, en este sentido tienes que entender que nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito. Y este propósito se ve reflejado en la actitud que tomamos nosotros como hijos de Dios, como nos movemos en donde quiera que vamos, no solo aquí en la iglesia. En la iglesia es muy fácil portarse bien, es muy fácil venir y poner la cara, la mejor cara que tienes, es muy fácil venir y decir, yo soy hijo de Dios, vienes y alabas al Señor, es muy sencillo. Pero el problema está afuera, el problema está en la casa. Cuando tienes que resolver los problemas con el matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, con tu jefe, con aquellos que no te quieren en el trabajo, ahí está la bronca. Entonces, esta prédica se llama ofensiva. Repite ahí donde estás, en tu casa, ofensiva. La actitud de tu vida tiene que ser ofensiva. Y al término de esta palabra, vas a terminar entendiendo lo que Dios tiene para ti y lo que tú debes de hacer como hijo de Dios. No solamente como un acto religioso, porque los cristianos caemos en ese error de venir a hacer rituales en ocasiones. Y es algo que no podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que ir y hacer lo que el Padre tiene predestinado para nosotros. Entonces, debemos conocer el plan que Dios tiene para nosotros, no solo en lo individual, sino también como iglesia. Porque todos tenemos un propósito en lo personal. Algo tenemos que hacer en específico, pero también la iglesia tiene un propósito y esta noche va a ser de mucha bendición. Ponte muy atento, por favor, si quieres anotar, hazlo, porque muy posiblemente lo vas a tener que repasar. Y el pasaje clave que vamos a estar viendo en esta noche es Mateo 16, del 13 al 18. Es un pasaje muy conocido, Mateo 16, del 13 al 18. Voy a comenzar a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18, y culmino con este pasaje. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o Hades no prevalecerán contra ella. Repito esto último. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El lugar donde se llevó a cabo este evento está al norte de Israel, en la actual nación de Israel, donde están sus límites, al norte, colindando con Siria, colindando con el Líbano. Hace un par de años, en el 2018, fuimos allá. Está en las faldas del monte Hermón. De hecho hay un salmo que habla sobre el monte Hermón y en la Biblia se menciona en algunas ocasiones. El lugar donde Jesús dijo estas palabras es en las faldas de esa montaña, de ese monte muy alto, por cierto.
en las temporadas de frío neva y es un lugar muy bonito. Este lugar está allí. Y actualmente, de hecho, en pantalla te van a poner por ahí unas fotografías y está lleno de historia ese lugar. No pasamos ahí cuando fuimos a Israel, pero pasamos a un ladito y yo le decía al guía, oye, vamos a pasar, y me dijo, no vamos a pasar, pero pasamos ahí. En las fotos vas a poder ver que es un lugar, es un peñasco, es la base de una montaña, el pie de una montaña, donde hay una cueva. Y en ese lugar nace uno de los 3 ríos que llegan al Jordán, se llama el río Banies, y ahí los gobernantes, la cultura, por ejemplo, de Roma, edificaron muchos altares al paganismo. En ese lugar, está dentro del territorio de Israel. Antes de los romanos estaban los griegos, también edificaron ahí altares a dioses paganos, y uno se pregunta por qué lo hicieron. Y entre los judíos es muy conocido este lugar en el mundo entero. De hecho, en el tiempo de Jesucristo había muchísimas culturas. Era muy extraño que venían naciones y por todos lados tenían muchísimos dioses, pero el pueblo de Israel solamente tenía un solo Dios. En ese lugar, por ejemplo, se erigieron altares al dios Zeus, al dios Fauno, que es la cabra, de hecho la conocemos, es un chivo con los cuernos ahí retorcidos, que es el símbolo del satanismo, es un pentagrama. Ahí estaba erigido ese altar a ese ídolo, a ese Dios con D minúscula. Y había otros, es decir, las culturas vinieron y ese lugar lo optaron para adorar a sus dioses. Incluso el propio pueblo de Israel, cuando se desviaba, en específico la tribu de Dan, vinieron y adoraron allí a dioses paganos. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Y bueno, ya indagando en las escrituras vas a poderte dar cuenta que el pueblo de Israel tenía ese lugar como el centro de operaciones satánicas directamente, o algo así como la entrada al inframundo, porque es una cueva si te pusieron ahí la imagen. Entonces ahí incluso sacrificaban a seres humanos, no solo animales, a seres humanos para satisfacer la ira o los deseos de su Dios. Entonces, para entender un poquito el contexto, ¿por qué Jesús viene y los lleva a ese lugar? ¿Por qué los lleva a ese lugar? Y es de las pocas veces que Jesús menciona la palabra iglesia. Vimos ahí, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es de las pocas veces. Entonces muy importante conocer qué pasó ahí o qué estaba transcurriendo, por qué Jesús los lleva allí. Y es muy importante porque lo que te voy a hablar en los siguientes capítulos, en lo que viene, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la forma en que el Señor va a derrotar a sus enemigos, en la forma en que Dios destruye al enemigo y a nosotros nos da autoridad sobre precisamente esos enemigos. Entonces, Cesarea de Filipo, así empieza el verso. Cesarea de Filipo, ese lugar donde están las puertas del Hades, muy conocida, es un lugar clave para entender el propósito que tú y yo tenemos en esta tierra. Muy importante, pero también es muy importante porque Dios ahí nos va a enseñar cómo es que nos tenemos que conducir en un ambiente donde está plagado de demonios, tengo que decirlo, en un mundo donde está plagado de ideologías que no provienen de Dios, en un mundo que está lleno de paganismo. La cultura mexicana viene precisamente de una cultura pagana, de una cultura idólatra, y la raíz precisamente de todo esto tiene que ver con lo que estaba sucediendo en este lugar. Y para entender aún más todo esto, el contexto de la Biblia, vamos a ir a Génesis 3, del 13 al 15. Necesitamos entender por qué Jesús dijo estas palabras. Y dice en Génesis 3, 13 al 15: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Estas palabras las está hablando el Señor después de que Adán y Eva pecaron. Jehová dijo: ¿qué has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. 14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Grábate la palabra serpiente.
sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahora, el Señor, lo que está haciendo Jehová de los ejércitos en ese momento, le está profetizando al diablo, después de que el diablo se ocupó de empujar al hombre y la mujer a que pecaran. El Señor agarra al diablo y le dije: hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Entonces el Señor le dice: ¿sabes qué? Te voy a poner una enemistad entre tú y la mujer, y tu simiente y la simiente de la mujer. Lo que le está diciendo el Señor ahí al diablo es cómo él va a ser derrotado, cómo es que él va a ser destruido. Entonces esta profecía hacia el diablo, y obviamente nosotros la escuchamos también, nos deja muy claro cómo es que iba a ser el panorama de la venida del Mesías. Ahí es donde está la primera palabra de la promesa del Mesías. Y esta promesa se cumple en Jesucristo. Repite conmigo los que estamos en casa. En Jesucristo se cumple la profecía. Para los antiguos fue de gran importancia, muy gran importancia. De hecho, los judíos solamente tienen 5 libros. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia para ellos es la ley, así le llaman. De hecho, es la ley. Los demás libros son un complemento, pero no forman parte de su ley. Entonces, esta palabra viene en estos 5 libros y es de gran importancia, a tal grado que te voy a dar unas cifras. Por ejemplo, desde Adán, desde que el hombre cayó en Adán, hasta Noé, más o menos son como 2000 años que pasaron. Imagínate. Y luego de Noé hasta Abraham, son otros 2000 años, ponle 2100, 2200 pero vamos a redondearlo aproximadamente. Y luego desde Abraham hasta Jesucristo, otros 2000 años, más o menos. Imagínate, 6000 años el pueblo de Dios esperando, o los que tenían entendimiento de Dios, porque el pueblo de Dios vino hasta Moisés, 6000 años esperando la venida de la promesa. Imagínate, de hecho, Eva, cuando le nació el primero, dijo: esta es la promesa, porque dijo de mi simiente. Ella pensó que el primero iba a ser, pero no era él. Jesucristo, la promesa se cumplió hasta dentro de 6000 años, o sea, 2000 años atrás de nosotros, o sea que ya van como 8000 años más o menos que han pasado. Entonces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, en definitiva. El problema es que no todo Israel reconoció que Jesucristo era el Cristo. Lo que le quedaba al pueblo de Israel en esos 6000 años era esperar la venida de Jesucristo. Muchos en los tiempos de Jesús pensaban que Jesucristo iba a venir como una especie de libertador de rebeldía, que iba a levantar al pueblo para levantarse contra Roma, ¿no? Que en ese tiempo los gobernaba. Pero Dios tenía un mejor plan que ese. Dios no solamente los iba a liberar ya después de la esclavitud humana, los iba a liberar de la esclavitud del diablo. Ahí está la clave. La promesa que Dios le da a Adán y Eva en un principio, y se le es profetizada al mismo diablo, a la serpiente, es que un día se iba a levantar uno que les iba a dar la libertad de la esclavitud de aquel de quien fuimos sometidos. Pasaron esos 6000 años, llega Jesucristo y enseña muchísimas cosas y se enfoca en una cosa: ustedes son esclavos del pecado. Y toda la gente en su religiosismo, los fariseos explícitamente condenaban a Cristo porque les decían: no, es que yo soy hijo de Abraham, es que a mí me escogió Dios, yo soy del linaje de Abraham. Pero la mente de Dios es muy diferente a nuestros pensamientos. La historia es muy diferente a lo que ellos pensaban en ese momento. Ellos empezaron a guardar un religiosismo superficial. Si ya de por sí la religión es algo superficial, cuánto más cuando viene Jesucristo lo rechazan.
Pero es importante que entiendas que Jesucristo te vino a dar libertad de tu cautividad. Jesucristo te vino a dar libertad de aquel que te sometía, de aquel que tenía el dominio sobre tu vida, de aquel que tú tenías una genética diferente a la que ahora tienes en Jesucristo. Jesucristo vino a romper esa esclavitud que teníamos para con el diablo. El diablo nos tenía esclavizados y absolutamente nadie podía hacer nada, sino solamente aquel que iba a pagar el precio, uno justo. La Escritura narra un evento interesante en Mateo 8, 28, 31. Mateo 8, 28 al 31. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces de gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros? Están hablando los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Observa la escena. Vemos cómo los demonios reconocen a Jesucristo como aquel que había dicho el Señor, o que aquel que había prometido el Señor que los iba a liberar. Pon atención en esto. Los demonios están reconociendo a Cristo como el Señor. Los demonios están reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios. Después de esto, de Jesucristo asciende al cielo, Santiago escribe una carta en 2.19, Santiago 2.19, y dice aquí: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes? Los demonios no ven como nosotros observamos lo que está a nuestro alrededor. Nosotros vemos a una persona y a lo mejor no alcanzamos a ver si está atascada de demonios. Los demonios ven en el ambiente espiritual. Entonces, cuando Jesucristo se presenta ante ellos, le tienen un pavor porque saben la condenación que les espera. Por eso le dicen: oye, Jesús, ¿a poco vienes a atormentarnos antes de tiempo? Por favor, ya déjanos. Espérame. Pero si nos vas a echar fuera de estos, prefiero que nos avientes al hato de cerdos. Los demonios reconocen que Jesucristo es el Señor. O sea, este asunto de reconocer a Cristo aquí en la tierra no es un asunto que el diablo le cueste trabajo entender. El diablo no necesita saber que tú y yo le digamos hasta cierto modo que Jesucristo es el Señor, porque él sabe que Jesucristo es el Señor. Los demonios conocen a Cristo y saben que Jesucristo es el Señor. Por eso ellos veían en lo espiritual, y cuando vieron al Dios vivo y verdadero enfrente de ellos, dijeron: Señor, espérate, no nos atormentes. El problema no son los demonios. El problema no es el diablo. El problema somos nosotros. La Escritura en Juan 1:12 dice: a lo suyo vino, en el 11, pero los suyos no le recibieron, no creyeron. Pero a todos los que sí les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, este asunto de reconocer a Cristo no es un problema en lo espiritual, es un problema de nosotros. Por eso el Señor en la gran comisión envía a sus apóstoles, nos envía a todos nosotros para que proclamemos las buenas nuevas, y todo aquel que cree será salvo y el que no será condenado. Regresando al pasaje principal, Mateo 16, 15, 17, dice: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Responde Pedro y se atraviesa: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí nos vamos a detener un poco, porque a Jesús en ese momento
le interesa que las personas, que sus discípulos, quienes le están escuchando, proclamen, declaren, reconozcan que Jesucristo es el Señor. ¿Recuerda dónde está? Jesucristo los llevó a las puertas del infierno, a las puertas del inframundo. Siendo que en capítulos anteriores, en este pasó en el verso 16 y en el verso 8, es cuando los demonios le dicen, no me atormentes, Jesús, lo reconocen los demonios. Entonces, ¿cómo para qué le interesa a Jesús que los demás reconozcan que Jesucristo es el Señor? Siendo que los demonios, si esa es una guarida de demonios, las puertas del Hades, ellos saben, los que están ahí, están observando a Jesucristo que les está enseñando a los demás. Ellos reconocen que Cristo es el Señor. Los demonios no necesitan que tú le digas, que les prediques que Cristo es el Señor. Ellos saben perfectamente que Jesucristo es el Señor. La confesión que hace Pedro aquí suena como un tanto romántico, ¿no? O de telenovela. Oh, wow, o sea, Pedro le cayó el 20. Pedro se iluminó, lo iluminó el Señor. Y de hecho lo dice la palabra, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló hombre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y uno pensaría que Pedro como que ya en ese momento se hizo el superpoderoso, el hombre más espiritual del planeta, más que los demás discípulos. Pero no está pasando eso. Incluso creeríamos, Pedro hizo la confesión de fe y creo que en ese momento nació de nuevo. Tampoco está pasando eso. Uno como cristiano en ocasiones nos vamos por el asunto de las emociones. Y uno se siente bien y viene a la iglesia. Uno se siente bien y proclama que Jesucristo es el Señor. Cuando uno se siente mal, se siente achicopalado y dice, ¿sabes qué? Como que no quiero saber nada de ti, Señor. No me pelaste cuando yo te pedí esto. Un error de los cristianos es actuar de este modo. Somos hijos de Dios porque Él nos hizo nacer de nuevo. Somos hijos de Dios porque Jesucristo se entregó en la cruz por ti y por mí. Somos hijos de Dios porque fue voluntad de Él, no de nosotros. Somos hijos de Dios porque nos hizo nacer de nuevo, no porque yo me sienta bien o porque hice esto algo bien. Alguna vez le predicaba a una persona y él me decía, pero mira, es que yo soy mejor que los demás, dándome a entender esto. Mira, no hago esto, no hago lo otro. Incluso doy dinero para que una cierta asociación, era un hombre de dinero, cierta asociación de beneficencia. Mira qué bueno que haces eso, porque eso es de Dios. Pero la salvación no se obtiene así. La salvación se obtiene porque Jesucristo pagó el precio, porque Él se entregó por ti y por mí, y ahora podemos tener vida, y todo lo que tenemos que hacer nosotros es creer que Él es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciendo en ese lugar? Dos cosas está haciendo en este lugar, de lo que entiendo. Punto número 1, es un acto público de confrontación de Jesús contra el ejército de las tinieblas. Punto número 1, es un acto público de confrontación de Jesús contra el ejército de las tinieblas. Punto número 2, a los discípulos les está enseñando que la iglesia deberá ejercer autoridad sobre Satanás. Punto número 2, a los discípulos les está enseñando que la iglesia deberá ejercer autoridad sobre Satanás. ¿Te acuerdas de que Dios puso enemistad? Entonces lo que está haciendo Jesucristo es que los demás escuchen lo que los discípulos están diciendo, lo que los discípulos están creyendo, lo que el Señor está diciendo, porque ese lugar está infestado de demonios y el pueblo de Israel sabía que ese lugar estaba así. Lo que el Señor está diciendo y sabe que ellos están escuchando es diciéndoles, mira, ya viste, y por eso, ¿y ustedes qué dice? ¿Qué dice? La gente dice que soy un profeta, pero ¿ustedes qué dicen? Y entonces Pedro empieza a abrir la boca, tú eres el Hijo de Dios. Entonces los demonios empiezan a escuchar. Entonces ya no nada más es Cristo, ahora es una iglesia. Y por eso la frase, y sobre esta roca edificaré mi ¿qué? Mi iglesia, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, escúchenlo, le está hablando a los
No solo a los discípulos. Nos los deja a nosotros, claro que sí, pero aquí está la iglesia que te va a aplastar la cabeza. La revelación mencionada que tuvo Pedro es provocada por el Padre, sí, porque le dice bienaventurado Pedro. No es un asunto que él haya dicho porque se siente así como que muy espiritual Pedro. No, de hecho, después de eso, Pedro niega a Jesús 3 veces. No sé si tú has negado alguna vez al Señor, yo sí. Y se siente horrible. Pero sabes, el Señor perdonó tus pecados, Él pagó el precio por ti. La confesión de Pedro fue la expresión pública a las huestes satánicas de que Cristo nos respalda. Cristo nos respalda. Esa confesión la tenemos que hacer todos los que militamos en la fe en Cristo. Por eso, cuando un hijo de Dios nace, hay fiesta en el cielo. Pero sabes, aparte que hay fiesta en el cielo, hay una preocupación en el reino de las tinieblas. Por eso es importante la confesión, por eso es importante expresarlo, y no solo expresarlo, sino creerlo. Porque hay algunos que cuando tú confiesas y cuando tú oras, hay algunos que escuchan, pero no los ves. ¿Y sabes qué? No les queda de otra más que irse de allí. Es preocupante ver cómo el evangelio se ha reducido a los sentimientos de las personas. Incluso algunas iglesias, por tratar de llenar la membresía, de que su membresía crezca, están más preocupados por acomodar un evangelio no conforme a las escrituras, sino acomodar un evangelio que se les acomode a las personas, que les sea apto, que encaje en su tiempo libre, que encaje en lo que ellos pueden creer. Pero el evangelio de Dios, mi querido hermano, es exactamente como lo dice las escrituras. Y el evangelio de Dios significa que Cristo fue a la cruz, murió por todos nuestros pecados, pagó el precio, pero resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y todo aquel que cree tendrá vida. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas noticias. 6,000 años pasaron y 8,000 a nuestros días de que el Mesías prometido habría de venir. Las buenas noticias es que ya vino. El pueblo de Dios esperó 6,000 años. Sabes, a nuestra cultura, nuestros padres no nos platicaron de que esperaban un Mesías. Para nosotros esto es nuevo. Ni sabíamos que Adán y Eva había pecado. Bueno, ahí nos enseñaban 2, 3 cosas, pero mera religión. Y sabes, por eso ahora nosotros tenemos gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra alma está segura ante la muerte. Nosotros no vamos a morir. Sí vamos a cerrar los ojos, pero vamos a estar por la eternidad con nuestro Padre que está en los cielos. Ya nadie nos puede hacer daño. Por eso Jesucristo se levanta. ¡Ey! ¿Escuchan? ¿Quién dicen que soy? Entonces los discípulos, Pedro se levanta primero y dice: tú eres el Cristo. ¿Sí están escuchando todos los que no ven? De repente la iglesia pierde el enfoque, pierde su eficacia y se le olvida para qué fue establecida. Se nos olvida. Se enfrasca más en asuntos de afanes diarios, en asuntos de suplir necesidades, y eso no está mal, o sea, no. Pero no puede perder el enfoque de que fue creada para vencer al reino de las tinieblas. De que aquella promesa que fue dada hace 8,000 años, ahora nosotros tenemos el derecho de ejercerla porque Jesucristo ya vino. Nos enfrascamos más en... Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades. Mira, la iglesia tradicional nos enseñaron que es la cabeza de la iglesia, que fue el primer papa. Errónea interpretación, está equivocada. Pedro no es la cabeza de la iglesia. Está una especie de... Está en el lugar donde la gente creía que era la puerta del infierno, donde la gente tenía miedo para ir a ese lugar, donde aquellos que adoraban a Satanás se quedaban ahí para adorar. Entonces, un cristiano, ¿qué tiene que hacer allí? Jesús los lleva por esto, para que sepan que Él tiene autoridad sobre la muerte,
para que sepan que la iglesia tiene autoridad sobre las huestes demoníacas. Analógicamente, la interpretación, Jesús está hablando sobre, cuando dice, y sobre esta roca, la palabra que se utiliza ahí es Petros en la primera, cuando le dice a Pedro, y después Petra, que significa una roca más grande. Está hablando sobre esta roca, dándolas a entender analógicamente que su iglesia será establecida, tendrá dominio. Y en el contexto de la escritura también tiene que ver con que Jesucristo es nuestra roca. De hecho, el propio Pedro, en primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal roca, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado, dice el Señor. Es imposible que Pedro sea la cabeza de la iglesia. Si tú estás escuchando ahí, nunca habías escuchado de esto. Jesucristo es el Señor, no Pedro. No hay alguien más entre tú y Dios, no hay un papa. La comunicación es entre tú y el Señor, porque para eso vino Cristo. El propio Pedro escribió eso. ¿Cómo va a ser posible que Pedro esté diciendo que Jesús es la roca? Y la iglesia tradicional lo interpretó de esa manera. Este pasaje podemos entender que la oración ofensiva de empuje no se hace individualmente. ¿Por qué? Porque dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, se le está diciendo a la iglesia. Y luego la siguiente frase es: y las puertas del Hades no prevalecerán. Este es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje que no es en lo individual. Yo creo que el Señor te respalda cuando tú empiezas a orar en tu casa solo. O sea, de hecho la Biblia te manda, la palabra del Señor te manda a orar solo. Pero en el caso de la ofensiva, de la conquista, de la guerra, no se hace en lo individual. Si oras en tu casa por eso, claro, porque tú eres el sacerdote de tu casa, en el caso de las cabezas de familia. Pero esta palabra se la dio a la iglesia. Tienes que congregarte, tienes que unirte a las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor va avanzando. Ahí el Señor va destruyendo. Ahí el Señor va destruyendo a tus enemigos. Los conflictos que se levanten contra ti, ahí van a ceder. Porque la palabra le fue dada a la iglesia. Clávate esto. La frase: no prevalecerán, las puertas del Hades no prevalecerá contra ella, o sea, contra la iglesia. No es una frase estática, o sea, no es para solamente quedarnos estáticos. No, es una frase de empuje. Es una frase de batalla. Es una frase de quítate porque ahí te voy, punto. Desde que Cristo venció en la cruz, nos da su respaldo para que ahora nosotros seamos los que conquistemos. ¿Por qué? Desde que el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén, el diablo se encargó de vencer. El diablo se encargó de conquistar. Todas las culturas en la tierra tienen dioses paganos. Todas las culturas en la tierra se encargó el diablo de ir y de entrometerse para establecer una cultura, leyes, principios para que le adoraran a él. Pero esto cambia con la venida de Jesucristo, con el prometido. Ya desde antes el pueblo de Israel empezaba a conquistar, conquistó la tierra prometida, fue y peleó contra gigantes porque el Señor se lo ordenó. Es una historia muy interesante también toda esa. Pero entiende una cosa: tú naciste para conquistar. Tú naciste para estar en una iglesia, no para estar solo. Tú naciste para unirte con tus hermanos y conquistar las huestes de las tinieblas, para hacer a un lado, para destruir y también para levantar, para edificar. Tú naciste para estar en la congregación de los santos y hacer la iglesia del Señor Jesucristo. Desde Cristo y hasta su regreso, hasta que Cristo vuelva otra vez, porque lo prometió así, nos toca a nosotros dispersar al enemigo. Nos toca a nosotros.
Tu alma fue ganada para la obra de Cristo, pero también motivada por las oraciones de muchos. Escucha esto. Cristo murió por ti, pero muy seguramente alguien estuvo orando por ti. Te toca a ti hacer lo mismo. La estrategia del diablo siempre ha sido engañar. Sigue engañando. Entendemos que muchas cosas que te pasan en la vida, hermano, quizá fueron por causa de tus pecados pasados. O sea, la regaste en el pasado y ahora vienen las repercusiones. Pero sabes, el diablo hace una cosa y lo ha hecho muy bien. Te visitó en la niñez, sembró cosas, utilizó a tus padres, te puso cosas en la cabeza, te maltrataron, te hicieron, te X, lo Y, yo no sé qué tanto, te marcó tu mente, marcó tu corazón, marcó tu alma, marcó tu cuerpo. Y ahora que conoces a Cristo, te quieres levantar y de repente el diablo te empieza a hablar al oído y te dice: tú no eres esto, tú eres nadie, tú no puedes, mira que te voy a traer a competencia para que te aplaste. Las estrategias del diablo son muy conocidas. Tú tienes que estar atento. En 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La estrategia del diablo es que tú no te levantes como hijo de Dios para confrontar las huestes del diablo. La estrategia del diablo es engañarte, es traer pecados del pasado a tu mente para que tú no te levantes. La estrategia del diablo siempre va a procurar verte derrotado, que el ánimo se te caiga. Pero de hoy en adelante debes entender que la estrategia del diablo es hacer caer a aquel que se levanta como hijo de Dios. Estoy seguro que ahora te ataca mucho más que conociste de Jesucristo que antes que no lo conocías. Le interesa que no ores, le interesa que no leas, le interesa que no te congregues, le interesa que seas engañado, que no seas enseñado, mucho menos que ejerzas autoridad contra él. Quédate grabado una cosa: el diablo no te puede quitar la vida. No te puede quitar la vida. Lo tiene prohibidísimo. Perdón. Lo único que puede hacer es orillarte para que tú atentes contra tu propia vida. Lo único que puede hacer es usar a tus padres para que te hagan sentir mal, o usar a tus hijos para que te hagan sentir mal, o utilizar a un naco en el trabajo para que te haga competencia y te quiera correr de ese lugar. Va a utilizar todos los medios que tiene a su alrededor para hacerte caer, pero el diablo no te puede tocar. ¿Te acuerdas del endemoniado Gadareno? Le obedecieron. No nos destruyas, no nos atormentes, mejor lánzanos para allá, por favor. Lo tiene prohibidísimo, no te va a tocar. Por eso, cuando algo viene en contra de ti, no te apachures, hermano, mejor ora a Dios, porque lo que el enemigo quiere es que no te levantes. Si te quiere quitar tu trabajo, ora de forma ofensiva. Las huestes del diablo no me van a tocar. Diablo, no me vas a tocar en el nombre de Jesús. La promesa fue cumplida en Cristo, por eso los llevó a ese lugar, para que supieran sus discípulos quién es Jesucristo y para que supiera el diablo quién es la iglesia. De repente el cristiano se convierte en un viajero del tiempo. Denme 5 minutos, por favor, ya se me acabó el tiempo. Se convierte en un viajero del tiempo. ¿Y cómo es eso? A mí me gustan las películas cuando viajan en el tiempo, pero de repente el cristiano pone su futuro mirando el pasado. El cristiano ve su futuro en base a lo que vivió en el pasado. Pero la Escritura dice esto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande multitud, grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado que tú hiciste en el pasado ya no tiene repercusiones en ti. Si tú lo sostienes es por tu decisión, pero Cristo ya te perdonó. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La voluntad de Dios no es que miremos atrás, no es que
estemos escuchando al diablo, lo que hicimos en el pasado. La voluntad de Dios es que nuestra meta esté pegada y nuestra mirada esté puesta en Jesucristo nuestro Señor. No nos tienen miedo a nosotros los demonios, no. A quien le tienen miedo es a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo ahí? Está presentando: estos son mis hijos. Diablo, tú no tienes autoridad. Estos son mis hijos. Y lo que nos resta a nosotros como hijos es ponernos del lado de Jesucristo. Entonces el diablo no va a poder pasar con nosotros. Y entonces nosotros sí vamos a poder avanzar. Y quítate. Nosotros vamos a poder seguir. Y quítate, diablo. Y quítate hueste. Y quítate problema. Y quítate enfermedad. Y quítate pobreza. Y quítate mentalidad de pobreza. Y lo que tú quieras. La actitud ofensiva de un cristiano es fundamental. Por eso te hablo del pasado, porque nos pasa, hermano, nos pasa que de repente vienen: quítate eso de la cabeza, quítate eso de la cabeza, porque Cristo pagó el precio por ti. Y ahora te dice: ¿quién dices que soy? Y entonces tú le respondes: tú eres el Cristo. Tú eres aquel que vendría de la simiente de la mujer a destruir al enemigo. Estamos metidos en una guerra, y termino, en una guerra, y es decisión tuya. ¿Qué lado estás? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, Efesios 16:12, sino contra principados y potestades. La Biblia es muy clara, hermano, no tenemos lucha contra personas. Quítate de la cabeza que no tienes importancia. No le dejes el valor de tu vida a las personas. Déjale el valor de tu vida a Jesucristo. Si tú le dejas el valor de tu vida a tus padres, a tus hermanos, a los del trabajo, vas a caer derrotado. Tú eres muy importante en la iglesia. Eres muy importante para Cristo. Tan importante que cada vez que tú levantas una oración es como una flecha ante las huestes demoníacas. Y no se pueden contener. No se pueden contener. Hay dos tipos de cristianos: los que le ruegan al diablo que ya déjame, diablo, y se meten a limpia, se meten a lectura de cartas, se meten a lugares donde no es lícito, de idolatría. Hay dos tipos. Están estos que están sometidos a la autoridad del diablo, y están nosotros los hijos de Dios. Estamos nosotros los hijos de Dios, los que dicen los demonios: déjame de torturar. Somos los que echamos fuera demonios, los que oramos por los enfermos y sanan. Somos los que servimos al Señor. Somos los que nos reunimos los lunes o los días que te reúnas a oración. Somos los que clamamos al Señor y el Señor nos escucha. Tú decides de cuál ser. Dios respalda a los suyos, respalda a los que tienen su genética, los que tienen sus genes, los genes de Dios. Antes teníamos la genética del diablo. La Biblia, la palabra de Dios, el Señor mismo nos decía: hijos del diablo. Pero ahora tenemos la genética de Dios. Dice en Juan 1:11-13: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. No somos de esta tierra. Por eso es necesario que nazcas de nuevo. Ahí donde estás, si tú quieres nacer de nuevo, dile: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el prometido, aquel que cuando Adán y Eva pecó, dijo que nacería uno que nos salvaría. Yo creo que tú eres Cristo. Tú eres el prometido. Entonces hacemos una dinámica ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo voy a preguntar algo. El Señor te lo pregunta: ¿quién dices que soy yo? Y ahí tú exprésale tus propias palabras.
pero en voz alta, para que el diablo te escuche. Tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el prometido, y que lo escuchen, que lo escuchen, que lo escuchen las huestes demoníacas. Tú eres el Cristo, tú eres el prometido, tú eres el simiente de la mujer, tú eres Emmanuel, tú eres mi Dios libertador, tú me diste vida y ahora tú eres mi Padre. Señor, a ti te entrego mi vida y mi corazón, y las huestes demoníacas no prevalecen contra la iglesia. Señor, yo me uno a la iglesia, Padre, porque soy tu hijo, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Y oramos en el nombre de Jesús contra las enfermedades. Se van fuera de este lugar en el nombre de Cristo. Toda pobreza, toda miseria se va fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Todo demonio que está hablando al oído, ahora sales de aquí en el nombre de Cristo. Sueltas a mis hermanos que están mirando en el nombre de Cristo. No vas a dañar la iglesia, no vas a dañar la familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Señor, nos despedimos con tu paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del prometido y del que vive en nosotros, y del Espíritu Santo. Amén.